Soy Alejandro Bermúdez, director de la agencia católica Así Prensa, y en este punto de vista quería compartirte una reflexión sumamente interesante de un colega y amigo norteamericano. Él se llama Mark Shea y es apologeta, defensor de la fe, digamos, o explicador de la fe, si vale el término, de profesión. Y tiene muchos hijos y trabaja durísimo para poder mantenerse como escritor católico, ¿no? Escritor de artículos, de libros, y sus libros y sus artículos son extraordinarios. Y recientemente me encontré un artículo muy interesante que me llamó la atención por su título: "Cómo ir más allá de la fe tribal", decía, ¿no? Y el término fe tribal me llamó la atención. Me puse a leer y me di cuenta que él se estaba refiriendo con el término tribal a esa fe que nosotros recibimos porque sí, porque nacimos en una familia católica, porque nuestros familiares son católicos, vivimos en un entorno católico y finalmente terminamos siendo bautizados, casándonos por la iglesia, incluso a veces con algunas devociones o yendo a misa, pero nuestra fe carece de sustento alguno para poder explicar las grandes interrogantes de la vida. Y ojo, este no es un tema así teórico o abstracto, ¿eh? Sígueme en esto, porque él toca un tema sumamente interesante. Mark Shea se encuentra con un artículo en la revista Newsweek. Como sabes, la revista Newsweek es uno de los 2 semanarios, junto con la revista Time, políticos más influyentes de los Estados Unidos. Y la diferencia con la revista Time es que Newsweek es todavía más liberal, ¿no?, que la revista Time. Y en consecuencia, no es difícil encontrar que la persona que escribe ahí, salvo algunas ocasiones, tengan pues una postura liberal. Pero él encontró el artículo de una católica que es una columnista conocida, que escribe con frecuencia en Newsweek. Se llama Kathleen Devaney, y ella escribe su experiencia. Es una columna de opinión donde simplemente describe su experiencia frente al hecho de que su hija de 7 años viniera y le preguntara sobre la muerte, porque habían estado en su clase de religión, la niñita, y en eso las amiguitas se habían puesto a hablar de la muerte de este actor joven, ¿no? Ledger, que es un actor que tal vez ustedes recuerden, bastante exitoso, que murió por una sobredosis casual. Se descubrió que no había sido suicidio, pero acababa de volver de Europa, donde había estado filmando una película. Él tomaba muchas medicinas para la depresión, ¿no? Eso se supo después de su muerte. Un muchacho tan joven tomara tantos antidepresivos y medicinas para dormir, y entre la diferencia de horas y el hecho de que se sentía con insomnio y quería dormir, se automedicó, tomó más de lo que debía tomar, se confundió con el uso horario, entonces todavía no le tocaban de tomar determinadas medicinas, y finalmente murió en el sueño, durmiendo, ¿no? Entonces, cuando esta niña le dice: "Mami, ¿es verdad que cuando nos morimos viene alguien y se lleva nuestra alma, nos arranca nuestra alma?" Y entonces Devaney dice que lo primero que pensó es: voy a ver qué le están enseñando a mi hija en estas clases, ¿no? A ver si la están, entre comillas, traumando. Pero le dijo: "No, hija, es parte del ciclo de la vida. Uno muere serenamente y luego el alma no te la arranca a nadie, sino el alma se va con Dios", ¿no? Entonces ella le puso pues una dosis, digamos así, de anestesia a la hija, ¿no? Pero la misma columna de Kathleen Devaney, y Mark Shea cita textualmente lo que escribe en una parte. Devaney dice que ella se quedó bastante preocupada sobre cómo responder al tema de la muerte a una niña de 7 años, y dijo: "¿Dónde estaba yo durante todos esos años de mis clases de catecismo semanal? Yo aprendí básicamente que Jesús me amaba y escuché montones de mala música tocada en guitarra, ¿no?" Y dice todo esto durante los 60, cuando ella era joven, ¿no? "Nunca memoricé el catecismo de Baltimore", que es un catecismo extraordinario que lamentablemente se dejó de usar después del Concilio Vaticano II y que formó a generaciones de católicos que conocían muy bien su fe. Sigo citando a Devaney, a la periodista, y dice: "Y lamentablemente
no podría hoy día recordar los 7 pecados capitales, aun si mi vida dependiera de ello, ¿no? Y lamentablemente malas noticias para ti, tu vida depende de ello, ¿no? Entonces, claro, Mark Shea aprovecha esta columna de autoconfesión, que además termina con Deveny diciendo, por si acaso, para que no se escandalicen ninguno de sus lectores liberales, yo sigo discrepando con la Iglesia en temas de aborto y control de la natalidad y el papel de las mujeres en la Iglesia. Pero claro, ¿cómo no vas a discrepar si no conoces? Es como Cantinflas, que este famoso cómico mexicano que, actuando de tinterillo, antes que sus oponentes hablaran, decía, pues yo discrepo, ¿no? Y justamente ahí está, aparte de lo cómico, ¿no? Y de lo trágico, ¿no? Que precisamente discrepaba sin siquiera saber lo que la otra persona estaba diciendo. Si no conoces lo que dice tu iglesia, ¿cómo puedes discrepar de ella, no? Y el punto de Mark Shea es que dice, no se puede poner una especie de anestesia a estas grandes preguntas de la vida, porque al final el problema no es la pregunta de una niña de 7 años. Y por lo demás, una respuesta como la que ella le dio, una respuesta a lo Hakuna Matata, en el fondo es una respuesta que deja a la niña tranquila en ese momento, pero no la está equipando para que responda a las grandes preguntas de la vida. Y entonces Mark Shea dice básicamente lo que el Papa Benedicto XVI le dijo a los jóvenes en mayo pasado en Génova. Formación, formación, formación. Se necesita mucha formación. Sin formación no somos capaces de ir a ningún lado. Y no somos capaces, no van a ser capaces de responder a los grandes desafíos de la cultura de hoy. Y los grandes desafíos de la cultura de hoy no son que un ateo se te pare al frente y te haga preguntas que tú no sabes responder. Porque al final le puedes decir, mira, yo no sé responder, pero la iglesia tiene respuestas, tiene gente más inteligente que tú, que sigue siendo católica. En consecuencia, aunque yo no la sepa, respuestas hay, ¿no? Son respuestas frente a episodios de la vida, como son la muerte, como son la muerte de alguien que amamos, una muerte que puede parecer prematura, el sufrimiento, la tragedia en el mundo. Sin la fe y sin la formación en la fe, no somos capaces de responder a esas grandes preguntas, ¿no? Que tengas un buen día.